Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Si podemos tomar asiento para el inicio de nuestro estudio de las 5 solas, como un estudio introductorio a nuestro estudio acostumbrado de la confesión de fe. Y pues como siempre, hermanos, en todo tenemos necesidad de Dios, y aún para hablar acerca de estas verdades de su palabra, cuánto más necesitamos su ayuda. Así es que vamos a iniciar con un momento de oración. Señor y Padre nuestro, te bendecimos, Padre, te damos gracias porque este es el día, Señor, que tú has dado para que tu iglesia se reúna, te conozca, Señor, escuche tu palabra, participe de los medios de gracia públicos, tengamos comunión los unos con los otros. Tu evangelio, Señor, sea anunciado, sea recibido, sea creído, sea exaltado. Y pues te pedimos ayuda, Señor, como cada mañana para este estudio, con la finalidad de que podamos, Señor, entender más acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, para crecer, Señor, en fe, para crecer en santidad, para salvación de las almas, porque tuyo es el poder, Señor, y tuya es la gloria. Así es que pedimos tu asistencia según nuestras necesidades. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues continuamos el estudio de las 5 solas, y en esta mañana nos corresponde la sola que es conocida como Solus Christus, o también solamente por Cristo. Es decir, que la salvación de las almas es solamente por la persona y la obra de Jesucristo. Jesucristo, este Hijo de Dios, verdadero hombre, quien descendió de los cielos para salvarnos a través de su vida, muerte y resurrección. Y por medio de la fe en Él, somos declarados inocentes delante de Dios gracias a su vida perfecta en nuestro lugar y a su muerte en nuestro lugar. Quien después de resucitar ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos en la resurrección final. Y quien reinará por siempre, para que a Él estén sujetas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Decimos esto, hermanos, porque Solus Christus está en el centro de las 5 solas. Así como el diagrama que hemos visto hasta ahora nos lo muestra, en ese edificio que hemos puesto como ejemplo, donde están todas las solas, pueden ver, hermanos, que en ese pilar de en medio está solo Cristo, solo por Cristo, para darle, hermanos, sentido a todo el edificio. A esto mismo dice un autor, y cito: Cristo es el centro de toda la doctrina de la Reforma. Llegamos a conocer la persona y la obra de Cristo solo por la revelación de Dios de sí mismo dada a través de las Escrituras. Sin embargo, Dios habla a través de la agencia de autores humanos, no simplemente para informarnos, sino para salvarnos solo en Cristo, a quien recibimos solo por la fe. Nuestra fe en Cristo nos salva por el poder de Dios y su sola gracia. Y al final, el objetivo último de Dios es nuestra redención en su propia gloria. Es su propia gloria nuestra redención. Solo Cristo, hermanos, solo por Cristo, conecta todas estas doctrinas, porque solo Cristo es esa piedra angular de todos los propósitos y de los planes de Dios. Pues el Dios Trino, hermanos, en su soberana y sola voluntad, ha elegido llevar a cabo todos sus planes y sus propósitos en Cristo Jesús.
Para este estudio, amados hermanos, lo haremos en dos partes. La primera parte, veremos que Solus Christus nos enseña que la salvación es solamente por la persona y por la obra de Cristo. Y en segundo lugar, veremos que Solus Christus se basa en el testimonio de las Santas Escrituras acerca de la suficiencia de Cristo. Veamos, hermanos, el primer punto: la salvación es solamente por la persona y la obra de Cristo. Solus Christus, repito, no solamente trata de la persona de Cristo, sino también de la obra de Cristo. Esto es muy importante, hermanos, para poder entender la protesta de nuestros hermanos reformados en contra del catolicismo romano medieval acerca de la obra de Cristo principalmente. Esta protesta, hermanos, contra el catolicismo romano no era acerca de la persona de Cristo, sino de la obra de Cristo. Pues en cuanto a la persona de Cristo, tanto la doctrina oficial del catolicismo romano como la doctrina del protestantismo, ambos estamos de acuerdo en las verdades bíblicas e históricas acerca de la persona de Cristo. Ambos, tanto católicos romanos como católicos protestantes, creemos que Jesús es Dios en todo sentido. En ningún sentido Él es inferior al Padre ni al Espíritu Santo. Creemos, tanto católicos romanos como protestantes, que hay un solo Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, con igual dignidad, igual poder, igual honra, igual gloria. También ambos creemos que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas, una sola persona. Estas dos naturalezas que no se pueden confundir, que no se pueden mezclar, que no se pueden separar, sino solamente podemos diferenciarlas. Así es que el problema con el catolicismo romano no estaba en la persona, en la naturaleza de Cristo, sino en la obra de Cristo. Pues, hermanos, nosotros sabemos por las Escrituras que para que una persona sea salva es necesario no solamente confesar las verdades acerca de la persona de Cristo, sino también las verdades acerca de su obra. Estas dos cosas son sumamente importantes, la persona y la obra de Cristo. Si interpretamos mal quién es Cristo y lo que Él ha hecho por medio de su vida, muerte y resurrección, todas las demás doctrinas se verán afectadas. Pero esto no solamente es un problema doctrinal, sino que si nosotros fallamos en estas dos cosas acerca de la doctrina de Cristo, aún puede ser fatal para el destino eterno de nuestras almas. Por eso es de suma importancia considerar la persona y la obra de Cristo. Así que, hermanos, es importante responder a esta pregunta: ¿es la obra de Cristo suficiente para nuestra salvación? Es de suma importancia responder esta pregunta. ¿Es la obra de Cristo suficiente para nuestra salvación? Para nosotros los protestantes, sí, es muy importante y es suficiente la obra de Cristo para nuestra salvación. Sin embargo, para el catolicismo romano no es así, y veremos por qué. El catolicismo romano, hermanos, distorsiona la manera de cómo la obra de Cristo es aplicada a los creyentes. Ellos creen más o menos así, que la obra de Cristo es como una super obra.
lo que se le llama, lo que ellos conocen como una obra de supererogación, una obra que supera más allá de lo que se requiere de alguien. Y por esta superobra, mediante la iglesia, o mejor dicho, mediante el sacerdote, es aplicada a través de los sacramentos a los creyentes. Ellos lo ven más o menos así. Por una superobra que hizo Cristo, entonces la iglesia, es decir, los sacerdotes, tienen el poder para aplicar esto por medio de los sacramentos a los creyentes. Así lo dijo el teólogo medieval Tomás de Aquino, y lo cito: el sufrimiento de Cristo obra su efecto en aquellos a quienes se aplica mediante la fe y la caridad y los sacramentos de la fe. Para explicarlo mejor, hermanos, el catolicismo romano, por ejemplo, cree que el sacramento del bautismo elimina el pecado original y los pecados cometidos antes de ser bautizado. Y en cuanto a los pecados que comete un creyente después de ser bautizado, ellos consideran el sacramento de la penitencia para librarse, para limpiarse de esos pecados. Sin embargo, nosotros como cristianos protestantes decimos algo muy distinto. Nosotros creemos que Cristo elimina nuestros pecados presentes, pasados y futuros a través de su obra de redención. Es decir, por medio de la fe en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y creemos que un creyente verdadero peca después de ser salvo, pero no vive en el pecado como un estilo de vida, sino que cuando peca es renovado al arrepentimiento, no para salvación, sino para santificación. Por lo tanto, con esto nosotros afirmamos que la obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Pero para el católico romano es necesaria una cooperación con la obra de Cristo. Para ellos la fe, el amor y la participación en los sacramentos unen a las personas a la expiación de Cristo y se convierten en una parte necesaria para quitar sus pecados. Es decir, añaden a la obra de Cristo la necesidad de las obras humanas. Por eso es que con verdad afirmamos que ellos creen en una salvación finalmente por obras. Pero nosotros sabemos que la salvación es solamente por Cristo, por la fe en el Hijo de Dios. Es por eso, amados hermanos, que los reformadores rechazaron este sacramentalismo y afirmaron solus Christus. Esto es la razón, hermanos, porque hacemos mucho énfasis y explicamos un poco de la doctrina católico-romana, porque es necesario conocer un poco de eso para entender las 5 solas, porque fueron una protesta contra el abuso del catolicismo romano que había distorsionado estas verdades de las Santas Escrituras al olvidarse de este santo libro y poner mandamientos de hombres y costumbres de hombres. Y esto se vio más claramente en la época medieval, donde esto ya había rebasado a las Escrituras. La tradición errada del catolicismo romano había ocultado las Santas Escrituras. Y por eso damos gracias a Dios por ese gran avivamiento del siglo XVI, cuando este libro nuevamente fue puesto en su lugar, la Santa Palabra de Dios. Así, hermanos, solus Christus afirma la identidad exclusiva de Cristo y su obra perfecta, completa y suficiente como nuestro mediador. Por lo tanto, nosotros no podemos añadirle ni quitarle nada a la obra suficiente de Cristo. Nosotros somos salvos solo por la persona y la obra de Cristo. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto del estudio que titulamos
el testimonio bíblico de la suficiencia de la obra de Cristo. ¿Es verdaderamente suficiente la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión al cielo, en su sesión a la diestra de Dios, en su intercesión como sumo sacerdote? ¿Es suficiente esa obra para nuestra salvación según el testimonio de las Santas Escrituras? Por eso, hermanos, los reformadores situaron solus Christus en el centro de la doctrina, porque la Biblia coloca a Cristo en el centro del plan de Dios para su creación. El mismo Cristo, hermanos, ustedes conocen esta historia ahí en el Evangelio de Lucas. Después de su resurrección, cuando se apareció a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, ¿recuerdan que Él mismo les explicó acerca de los detalles de su muerte y de su resurrección? Colocándose Cristo mismo en el centro de la revelación de Dios. Así lo leemos, hermanos, en Lucas 24, del 26 al 27, si tienen ahí la escritura, Lucas 24, del 26 al 27. Dice la Escritura, Jesús les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora, hermanos, permítanme leerles algunos textos de las Escrituras, a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Son varios textos, pero la intención de esto es que podamos convencernos por medio del testimonio que el Santo Espíritu ha dado en las Escrituras, a través de la suficiencia de la obra de Cristo. Estos textos que leeré, aunque son varios, hermanos, no son todos. Sería necesario leer aquí toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para ser exhaustivos en mostrar cómo la Escritura nos habla de la suficiencia de Cristo para nuestra salvación. Pero elegí algunos textos que me parecen que muestran muy bien esta gloria de Cristo, hermanos, para el beneficio de nuestras almas y aún, amado amigo, para la salvación de tu alma. En el Nuevo Testamento, dijo Moisés en Deuteronomio, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Dijo David en los Salmos, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Asimismo dijo el profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dijo el profeta Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Dijo el profeta Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Asimismo, también tenemos en el Nuevo Testamento este bendito testimonio cuando
el apóstol Mateo, citando las palabras del ángel, dijo: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Asimismo, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en su carta a los Romanos también él dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. También el autor de Hebreos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. En otra parte, el autor de Hebreos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en otra parte también dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en su primera carta también el apóstol Pedro escribe: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Dijo el apóstol Juan en su primera carta: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y finalmente el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis escribe: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es claramente el testimonio de las Escrituras que la obra de Cristo es suficiente para la salvación de los pecadores. Y para terminar, hermanos, este estudio, unas aplicaciones. Esta doctrina, hermanos, amigos, acerca de la deidad y de la humanidad de Cristo fue atacada en los primeros siglos de la Iglesia. Pero la Iglesia, hermanos, salió triunfante cuando expuso a los herejes y defendió la verdad bíblica acerca del Dios Trino en el Concilio de Nicea. Pero también salió avante cuando defendió las dos naturalezas de Cristo en el Concilio de Calcedonia. Después, hermanos, la doctrina acerca de la suficiencia de la obra de Cristo fue atacada desde el tiempo de la Reforma Protestante en el siglo XVI en adelante. Sin embargo, los reformadores y posreformadores dejaron testimonio de tal manera que tenemos en nuestras confesiones reformadas una defensa de solus Christus de una manera más detallada. Y desde la época de la Ilustración, pasando por la época moderna y ahora en el posmodernismo, nuevamente estas verdades están siendo atacadas, tanto de la deidad de Cristo, de su persona, de su obra. Nuevamente se levantan personas, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, para atacar estas verdades. Y es
necesario que nosotros defendamos la verdad de las Santas Escrituras, defendamos solus Christus como lo hicieron nuestros antepasados. Pues hermanos, tenemos el testimonio de las Santas Escrituras. Tenemos además estos documentos históricos de la historia de la Iglesia como credos y confesiones para defender estas verdades acerca de la persona y de la obra de Cristo. Así que, amado hermano, es tiempo de que redoblemos esfuerzos por defender esto. Primeramente, hermano, es necesario defenderlo en nuestros corazones. Ahí es donde empieza la lucha contra la verdad. Porque aún tú y yo batallamos con el pecado. Es necesario que entendamos esta realidad nuestra. Aún batallamos con el pecado. Aún Cristo no ha venido. Aún no hemos sido completamente redimidos de estos cuerpos y revestidos con un cuerpo nuevo. Aún hay remanente de pecado en nuestros corazones que todavía se rebela contra Cristo y su santa verdad. Por eso es necesario que ganemos esta batalla primeramente en nuestros corazones. Y para ello, amado hermano, es necesario que tú y yo tengamos bien claro quién es Cristo y lo que Él ha hecho. No debemos tener en nuestro corazón la mínima duda acerca de esto. Si existe una mínima duda o un error acerca de la persona y la obra de Cristo, en el momento de la prueba podemos caer. Y esta caída puede ser catastrófica. Es necesario que nos aseguremos en nuestros corazones si lo que hemos creído es la verdad. Hermano, hazte esta pregunta. ¿Verdaderamente lo que he creído es la verdad o estoy creyendo un engaño? Me he asegurado por las Santas Escrituras quién es Cristo y cuál es su obra y cómo esta ha sido aplicada a mi corazón. Pero hermano, tienes el Espíritu Santo, el cual te ayuda y te enseña esto. Debemos de ser diligentes, pero al mismo tiempo confiar, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Debemos, además, hermanos, estar asegurados en estas verdades acerca de la persona y de la obra de Cristo, también para defenderla frente a aquellos que se oponen. La manera de defenderla es que nosotros estemos firmes en esta verdad, y una vez firmes, podremos defenderla contra aquellos que se levantan contra la persona y la obra de Cristo. Así lo dice el apóstol Pedro en su carta cuando dice: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y amado amigo, reconocer y conocer a Jesús y su obra es fundamental para que seas salvo. Pero no estamos hablando, amado amigo, solamente de un conocimiento intelectual. Además del conocimiento intelectual, que es sumamente importante, también es necesario que esto aplique a tu corazón. Es necesario que lo obedezcas. Es necesario que abraces estas verdades por la fe. Y así, abrazando a Cristo, seas salvo solamente por Él y halles reposo para tu alma. Porque como dijimos, la salvación es solo por Cristo. Amén. Aquí damos por concluido, hermanos, el estudio.